Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Martínez Avelar, soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y en esta charla les voy a hablar sobre el número de clase en campos cuadráticos reales. Voy a dar un pequeño, eh, una pequeña motivación y es la siguiente. Nosotros nos interesa estudiar la factorización única. Ok, sabemos que en Z, por el teorema fundamental de la aritmética, tenemos que cualquier entero se descompone de manera única en primos o bien irreducibles, ¿no? Aquí la idea coincide. Entonces nos gustaría estudiar qué pasa si nosotros extendemos a Z de cierta manera. Aquí el problema es que perdemos factorización única. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si nos fijamos en el dominio z raíz de -5, tenemos dos factorizaciones distintas, a saber, son estas dos, ¿no? Estas son factorizaciones porque son elementos irreducibles y no asociados, ¿ok? Entonces, la idea es cómo vamos a recuperar esta factorización y es por medio de dominios de Dedekind. Nos va a recuperar la factorización única, pero a nivel de ideales. Los dominios de Dedekind van a tener una estructura muy buena en los ideales. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es un dominio de Dedekind? Entonces un dominio de Dedekind no es otra cosa más que un dominio entero, que es íntegramente cerrado, netteriano y en donde todo ideal primo, no cero, es máximo. Ok, ejemplos de estos dominios, pues son, por ejemplo, Z mismo, Z es un dominio de Dedekind, los enteros gaussianos son un dominio de Dedekind también, y el ejemplo que les puse hace un momento, Z raíz de -5, de nuevo es un dominio de Dedekind. Vean que aquí estos tres ejemplos, los dos primeros son de factorización única, son dominios de factorización única, mientras que en el último no tenemos factorización única. Entonces, aquí surge la pregunta natural, pues cuándo estos van a ser de factorización única. Entonces, lo primero es estudiar a estos dominios. ¿Por qué nos interesan estos dominios de Dedekind? Pues porque tienen una estructura muy buena a nivel de ideales y los ideales nos van a permitir estudiar la factorización única. Vamos a ver en qué sentido. Lo primero es, en un dominio de Dedekind, yo lo que les mencionaba, tengo factorización única, pero en ideales. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ideal lo puedo factorizar como producto de ideales primos de manera única. Esa es una parte muy buena. Otra parte muy buena en su estructura de ideales es que ya sabíamos que como es netteriano, pues todos los ideales son finitamente generados, pero más aún, todos están generados por a lo más dos elementos. Entonces, o tengo ideales principales o tengo ideales generados por dos elementos, no más, ¿no? Y otra parte muy buena es que es la que me conecta la factorización única con los ideales principales, es que en estos dominios el ser de ideales principales es equivalente a ser de factorización única, ¿no? Entonces es dominio de ideales principales, sí, solo sí, dominio de factorización única en un Dedekind. Eso es muy bueno. Y de cierta manera los Dedekind generalizan a los dominios de ideales principales porque todo dominio de ideales principales es un dominio de Dedekind. Sin embargo, el recíproco no es cierto. El ejemplo es el que vimos al inicio. Z raíz de -5 es un dominio de Dedekind. Sin embargo, si nos fijamos en el ideal generado por el 2 y uno más raíz de -5, este ideal se puede probar que no es principal. Entonces no es de ideales principales. Bien. Y justamente la pregunta natural viene de ¿cuándo es entonces un dominio de Dedekind si es de ideales principales o bien de factorización única? Sabemos que aquí son equivalentes esas dos ideas. Entonces, eh, pues aquí para poder responder esta idea necesitamos meter un concepto que se llama ideal fraccionario, que es una generalización de los ideales habituales. Un ideal fraccionario en un dominio entero no es otra cosa más que un R submódulo del campo de fracciones del dominio entero. De tal manera que cuando yo lo multiplico por algún elemento del anillo, ya se mete al anillo. Un ejemplo de esto, pues es, si yo me tomo el dominio entero Z, un ideal fraccionario sería un medio multiplicado por Z, ¿no? Entonces son todos los múltiplos de un medio. Si se dan cuenta, si yo multiplico por 2, este ideal fraccionario ya se mete al anillo, que en este caso sería Z. Recuerden que aquí el campo de fracciones de Z es Q. Ok, entonces resulta que estos ideales fraccionarios son muy buenos porque en cualquier dominio entero el conjunto de ideales fraccionarios forma un monoide bajo el producto usual de ideales. Bajo el producto usual de ideales, el elemento neutro es el anillo total. Entonces tenemos muy buena, tenemos una estructura de monoide al menos, pero nos gustaría tener una estructura de grupo. Entonces, para tener una estructura de grupo, lo que sigue es lo siguiente. Bueno, quisiéramos inversos, ¿no?
queremos saltar de monoide a grupo, entonces quisiéramos inversos. Eh, lo primero es pues, definir que eso sería un inverso bajo este producto y no es otra cosa más que lo habitual, ¿no? La identidad es todo el anillo total, entonces un ideal fraccionario y se va a decir invertible. Si existe otro ideal fraccionario J, de tal manera que su producto me da la identidad, que es el anillo total, ¿no? Y resulta que en un dominio de Dedekind, todo ideal fraccionario es invertible. Por lo tanto, en un dominio de Dedekind yo tengo una estructura de grupo y más aún, una estructura de grupo abeliano. Esa es la parte importante en todo esto. Eh, ok, entonces, ya que tengo esta estructura de grupo, pues me ayuda para definir lo que es el grupo de clases de ideales. ¿Qué es esto? Me fijo en el conjunto de los ideales fraccionarios, lo llamo FDR, y me fijo en el conjunto de todos los ideales fraccionarios principales de R. Resulta que estos dos son grupos y los principales son un subgrupo del grupo de ideales fraccionarios. Y además, como el grupo de ideales fraccionarios es un grupo abeliano, pues cualquier subgrupo es normal. Al ser cociente sigo teniendo una estructura de grupo y por lo tanto, a ese cociente lo llamo el grupo de clases de ideales. Al orden de este grupo se le llama el número de clase y lo denotamos por H sub R. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la importancia de este número de clase? Ah, bueno, pues la importancia es el siguiente resultado. Pues un dominio de Dedekind va a ser un dominio de ideales principales o bien un dominio de factorización única porque es equivalente si y solo si el número de clase es uno. Entonces, de cierta manera, el número de clase me está midiendo la principalidad de los ideales y por tanto la factorización única en este dominio. ¿Ok? Y entonces, este es como el panorama general en dominios de Dedekind. Ahora vamos a aterrizarnos en lo que nos interesa a nosotros, que son las extensiones cuadráticas. Para esto, necesito definirles qué es un campo de números algebraicos. Un campo de números algebraicos no es otra cosa más que una extensión finita de Q. Punto. Ejemplos de estos, pues es el Q mismo, Q adjuntándole la unidad imaginaria, o Q adjuntándole raíz de D con D un libre de cuadrados. Estas son las que nos interesan porque resulta que todas las extensiones cuadráticas son de esta manera. Q raíz de D con D libre de cuadrados. Entonces, a cada extensión yo le puedo asociar un anillo. Este anillo es conocido como el anillo de enteros algebraicos de un campo de números K. ¿Y qué es esto? Es el conjunto de todos los elementos íntegros sobre Z. Todos los elementos de K íntegros sobre Z. Aquí podemos ver un diagramita, prácticamente lo que está pasando. Aquí yo tengo la extensión finita, K sobre Q. Tengo a OK como un subanillo. Bueno, al anillo de enteros algebraicos le llamamos OK. Entonces, a OK lo tengo como subanillo de K y a su vez como una extensión de anillos de Z. ¿Ok? Estos anillos son los que me van a interesar estudiar. ¿Ok? Entonces, seguimos. Resulta que estos anillos, OK, los anillos de enteros algebraicos, son dominios de Dedekind. Entonces le podemos aplicar toda la teoría que ahorita vimos. Eh, Cuando estamos trabajando en estos anillos, la notación suele ser así. El grupo de clases lo denotaremos como CL de K y al número de clase como H sub K. ¿Ok? Y resulta que algo que no tenemos en general en los Dedekind, en un Dedekind arbitrario no tenemos, pero en anillos de enteros algebraicos sí, es que el número de clases siempre es finito en los anillos de enteros algebraicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el grupo de clases asociado a un anillo de enteros algebraicos siempre es un grupo finito, abeliano finito. Bien. Entonces, como les comentaba, nosotros estamos interesados en campos cuadráticos reales. Para esto, aquí me gustaría mostrar una tabla con los primeros, bueno, aquí me estoy fijando en los campos cuadráticos Q raíz de K. Entonces, aquí acá la hago variar de 0 a 197 y resulta que me está diciendo que dependiendo del valor de K, quién es su número de clase. Entonces, vean que aquí podemos notar como que hay muchos unos, ¿no? Bueno, sí hay otros dos, un cuatro por ahí, un tres, pero la mayoría como que son uno. Eso es importante, ahorita voy a mencionar por qué. Pero bueno, también aquí estoy fijándome en extensiones cuadráticas reales. ¿Qué es una extensión cuadrática real? Es cuando la raíz de D, o bueno, la D es positiva, entonces la raíz de D está en los reales y se dice un cuadrático imaginario cuando la D que está dentro de la raíz es negativa. Entonces, pues nos queda un imaginario.
Aquí estoy poniendo una tabla en donde conforme yo hago variar a D, me estoy fijando en el campo aquí Q raíz de menos D, entonces me estoy fijando en un campo cuadrático imaginario y la estoy comparando con el número de clase. Vean que en un imaginario tengo poquitos números de clase uno aquí que están abajo. La mayoría son números de clase grandes en imaginarios. Pues resulta que se probó, o ya está resuelto, que los únicos valores para los cuales este campo cuadrático imaginario tiene número de clase uno son para estos valores. Y vean, ¿por qué me interesa el número de clase uno? Porque ya dijimos, el número de clase uno significa factorización única o dominio de ideales principales. Entonces, aquí la pregunta es, ok, ya está resuelto en imaginarios, ya tenemos todos los campos que son de factorización, o bueno, todos los anillos que son de factorización única en los imaginarios. ¿Qué onda o qué pasa con los reales? Pues, eh, como les digo, ¿no? La pregunta natural, ¿para qué valores de D el campo cuadrático real tiene número de clase uno? Pues aquí pongo una tablita. Lo mismo, hago variar a D y lo comparo con el número de clase. Vean que aquí en los reales hay muchos números de clase uno, ¿no? Y también dos, pero muy poquitos de números de clase altos. No hay tantos números de clase altos, hay números de clase pequeños. ¿Ok? Esto, pues, como que nos hace pensar que hay muchos campos cuadráticos reales con número de clase uno. Y resulta que esta es una conjetura famosa, que es la conjetura de Gauss, la cual nos dice que existe una infinidad de campos cuadráticos reales con número de clase uno. Y yo lo que estoy trabajando en mi investigación doctoral es justamente, pues, aportar algo a esta conjetura. Nosotros hasta ahora, bueno, este trabajo está bajo el asesoramiento del doctor Mario Pineda Ruelas. Eh, Nosotros hemos avanzado de cierta manera en esta conjetura en algunos aspectos. Lo primero es, logramos obtener un criterio para campos cuadráticos, aquí tanto reales como imaginarios, para saber cuándo el número de clase es uno. Este criterio nos ayuda porque lo podemos implementar computacionalmente. Entonces, con este criterio lo trasladamos a poder comprobarlo computacionalmente. Eh, con base en este criterio, tenemos una conjetura sobre qué valores de D cumplen que el campo Q raíz de D tiene número de clase uno. Entonces, usando nuestra conjetura, lo que hicimos fue lograr saber pues, algunos valores de D que tienen número de clase uno. Esto, bueno, hemos ido generando campos cuadráticos reales con número de clase uno y todos nos dicen que es, o sea, todos han funcionado hasta un orden de 10 a la 6. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es tratar pues, de dar una prueba formal de esto, ¿no? Em, y, eh, bueno, algunos aportes que hemos hecho es que hay una lista de datos. Bueno, de teoría de números, donde hay muchos campos cuadráticos reales. eh, y resulta que nosotros ya encontramos valores de D para los cuales estos campos, o sea, tenemos campos cuadráticos reales con número de clase uno que no son conocidos, o bien, eh, al menos en esa lista que es como la más grande, esa lista de datos, no se conocían. Entonces, esos son nuestros aportes hasta ahora. Les dejo algunas referencias por si alguien está interesado. Realmente hay mucha más referencia. Me podrían escribir al inicio de la presentación. Hay un correo donde me pueden contactar. Y pues les agradezco por su atención. Gracias.